¿Te ha pasado o has conocido a alguien donde un momento de humildad le transforma su vida? Pues hoy vamos a explorar una historia llena de misterio, de revelaciones impactantes sobre el desarrollo personal. ¿Qué sucede cuando un sueño de estabilidad corporativa se convierte en un desafío constante? ¿Y cómo la presión y el miedo al fracaso pueden ser motores para un cambio radical? Porque es que nuestro protagonista de hoy no sabía que enfrentarse a la realidad de no ser el mejor lo llevaría a descubrir sus verdaderas fortalezas. Y es que, ¿cómo es posible que en su historia de vida 2 paseos en bus cambien su destino profesional? En este episodio desentrañaremos los secretos del coaching y el valor del desarrollo personal. Prepárate para una historia llena de suspenso y reflexiones profundas. ¿Estás lista para descubrir cómo convertir tus miedos en oportunidades? ¿Qué acciones valientes tomarás para transformar tu vida? Pues sumérgete en este viaje y encuentra respuestas que cambiarán tu perspectiva para siempre. Así que te invito a escuchar un episodio sobre Amazon, sobre vender tareas, el timing en las decisiones, emprender o no, ser coach y mucho más. Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano en Iberoamérica. Nuestra tercera temporada está enfocada en ti. Luchar con determinación por lo que quieres en la vida, ¿no? Entender por qué te levantás todos los días y vas a determinado lugar o te conectás para desarrollar una tarea. Entender el por qué. Un equipo que sean coachables. Una persona que no es capaz de hablar de sus fracasos, o peor, que considera que nunca tuvo fracasos o nunca tuvo fracasos, es una persona en la cual definitivamente no quiero invertir. Porque yo quiero invertir en personas que hayan fracasado muchas veces, porque quiere decir que aprendieron un montón. Cree en tu talento, tus capacidades, para que seamos parte clave de una región más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde juntos pongamos a las personas en el centro del mundo del trabajo. Nuestra responsabilidad es ayudar a líderes a que conecten su cabeza con su corazón. Porque es imposible hacer algo o tomar acción sobre una situación o sobre un problema del cual uno no es consciente. Esperamos que disfrutes esta tercera temporada, porque va a ser una fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate para la comunidad interesada en el talento. A través de historias, hacks, reflexiones. Yo me leo a mí mismo para que no se me olvide lo que yo es que enseñaba. Sea fiel a eso que usted escribió y que reflexionó. Así. A mí me han dado un par de consejos muy buenos, prácticos. Uno tiene que leer lo que escribe. Y hay otro que también es práctico, que no es tan filosófico, pero que también me ayudó mucho. Y es que a la gente hay que recibirla. Y conversaciones con CEOs, líderes de talento humano, escritores, actores de cambio. Vas a recibir múltiples ideas para evolucionar como persona, como líder y para que tu empresa sea mejor. Soñar y pensar en grande es exactamente igual que hacer soñar y pensar en pequeño. Te invitamos a regalarte este espacio para ti, con conversaciones profundas y significativas que te harán pensar y te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro fuera de serie. Nuestro invitado de hoy se llama Pablo Navarro. Es emprendedor y fundador de Cocora, una empresa clave para el crecimiento del talento que surge de este momento cuando él era socio de un VC, de un Venture Capital. Cuando estábamos montando Marathon, yo dije, yo quiero trabajar con un coach ejecutivo porque yo sé que el Pablo de hoy es increíble, pero el Pablo que tiene que liderar esta cosa y que tiene que ser líder en este fondo tiene que ser 10x mejor. Y empecé a buscar coaches y me topé que yo era muy picky en ese momento. Yo quería un coach que no solamente tuviera la parte ontológica, que no tuviera la parte como más de coaching tradicional, sino que también entendiera el contexto en el que yo me desempeño. Porque yo me reuní con muchos coaches aquí en Colombia y no conectaba. O sea, eran personas que tuvieron carreras interesantes en empresas importantes en Colombia, pero que ya llevaban mucho tiempo que no estaban metidos en el día a día. Y cuando yo quería comentarles algo acerca de, no sé, el cap table o la plata que estábamos levantando, quedaban perdidos. Y yo sí quería esa persona que tuviera ese complemento técnico. Y yo básicamente terminé convenciendo a una amiga mía con la que yo trabajado en Amazon que además de ser Senior VP
de recursos humanos y de estrategia de un unicornio en Seattle, era coach ejecutiva. Yo la convencí de que me diera un descuento del 70% para que pudiera trabajar con ella sin irme a la bancarrota. Y trabajé con ella y para mí fue una experiencia transformacional. Y quiero que más personas en el ecosistema tengan esa experiencia. Y ya en la medida que más fundadores me empezaban a preguntar por recomendaciones de coaches, yo decía, mira, mi amiga es una bacana, pero no le va a hacer coaching en descuento a Latinoamérica. Aquí hay una oportunidad de negocio. Y este era como el momento en el que mis socios y yo estamos hablando de, mira, vamos a levantar el próximo fondo, qué rol vamos a tener cada uno. Y yo ahí alcé la mano y les dije, miren, yo quiero volver a emprender. Me interesa esta idea de negocio. Y básicamente llegamos a un acuerdo, fueron súper supportive. Hicimos una transición esos últimos meses del año pasado, trajimos a más gente al equipo, como que hice el handoff de gran parte de mis responsabilidades y entonces no, ¿qué pasaba? Que pues ya a mediados del 2022 hablo con mis socios, les digo, mira, ya sé que estábamos viendo los roles, qué roles iba a jugar cada uno en el próximo fondo y yo les dije, miren, yo quiero volver a emprender a esta idea de mercado que me gusta, que me apasiona, que le veo potencial. Me apoyaron, me dijeron, listo, perfecto, hagamos una transición. Y pues a finales del 2022 yo termino de transicionar todo y en enero del 2023 monto Cocora. Cocora es una empresa que conecta a los mejores coaches ejecutivos a nivel mundial con líderes en Latinoamérica y los Estados Unidos. Yo defino los mejores coaches ejecutivos como esos coaches que no solamente están certificados y tienen entrenamiento como coaches, ya sean coaches ontológicos o que manejen temas de inteligencia positiva, psicología positiva, que sean coaches integrales, pero que sean coaches que al final del día trabajen temas ejecutivos y que tengan esa preparación y que también hayan tenido experiencia relevante en el campo en el cual se desempeñan mis clientes. Entonces, nuestros clientes inicialmente han sido muchos emprendedores, entonces, o ejecutivos en empresas de tecnología. Entonces, tenemos coaches que, además de ser coaches certificados, han montado empresas, han levantado fondos, han vendido empresas, manejan fondos de venture capital, han sido ejecutivos en Amazon, en Google, en Facebook, en Uber, en Rappi, como saben cómo se mueve ese mundo. También tengo clientes más corporativos que trabajan con coaches que trabajaron en Procter, no solamente la parte de recursos humanos, sino que fueron brand managers o que trabajaron Koala en toda el área de investigación de mercados o que también manejaron categorías en diferentes países de Latinoamérica. Personas que también tengo clientes que son abogados y son socios en firmas de abogados y tenemos coaches que han sido socios en firmas de abogados de las más importantes en los Estados Unidos como Cooley y que además tienen la formación como coaches. Entonces un poquito lo que hacemos, nuestra visión es crear un mundo en el que toda persona alcanza su potencial. Nos movemos hacia esa misión conectando a líderes en Latinoamérica y Estados Unidos con los coaches que los ayudan a transformar. Y el nombre de Cocora viene del Valle de Cocora en Colombia, donde crecen las palmeras más altas del mundo. Y de la misma manera queremos que Cocora sea ese sitio al que llega el talento para alcanzar su potencial y que nos demos cuenta que no nos tenemos que contentar con ser los mejores de Colombia, de México, de Latinoamérica, sino que podemos ser los mejores a nivel mundial porque ese es el potencial que tiene nuestra región y el potencial que tiene el talento en nuestra región. Vamos a saber más adelante sobre Cocora, se los prometo. Pero es que, imagínense que su padre lo inspiró, lo retó y también hizo que él no quisiera emprender. Entonces ustedes se preguntarán, pero si es un emprendedor que acaba de fundar una compañía, pues bueno, ya viste cómo empezó el episodio, pero entenderás muchas cosas de aquí en adelante. Mi papá comenzó en el mundo laboral tradicional, trabajó para Arthur Andersen, después fue gerente de un banco en Barranquilla y después decidió ser emprendedor y ha sido emprendedor toda su vida. Él ha tenido desde una tienda de bikinis y ropa interior que se llamaba Mitanga hasta restaurantes y empresas de importación y exportación.
Mi mamá por mucho tiempo se quedó como cuidándonos, o sea, y como haciéndose cargo de la casa y de la familia. Y en un momento también emprendió y tuvo una empresa que se llamaba Casistemas, que fue de las primeras empresas que traía y vendía computadores y diferentes tipos de equipos tecnológicos a personas independientes y pues también a grandes empresas en Barranquilla. Yo te diría que uno de los momentos que a mí más me marcó es mis papás siempre priorizaron mi educación. Y a mi papá en los emprendimientos le pasó como yo creo que le pasa a muchos emprendedores, que a veces te va muy bien y a veces tienes años que son muy malos. Y cuando yo me estaba graduando del colegio, habían sido varios años malos consecutivos. Y yo recuerdo una conversación que tuvieron, o sea, estaban teniendo mis papás, no sé si ellos sabían que yo la estaba escuchando, como, y básicamente estaban viendo, mira, ¿será que cambiamos de colegio a Pablo? Las cosas están apretadas financieramente, y yo recuerdo aquí, mi mamá sí dijo, mira, así me toque empeñar y vender lo que tengo, lo que no tengo, pero Pablo se graduó del mejor colegio en Barranquilla. Y, y a mí eso me marcó porque yo sé que no solo fueron palabras. Yo literal, mi último año del colegio vi cómo mis papás hipotecaron cuadros, cómo sacrificaron literal casi todos los bienes materiales que tenían para que mi hermana y yo tuviéramos la mejor educación posible. Mi hermana en ese momento estaba estudiando de los Andes, yo estaba estudiando en el Parrish. Obviamente estoy cegado, pero creo que es uno de los mejores colegios de Barranquilla y sí, objetivamente uno de los más costosos de Barranquilla, pero es un colegio muy bueno y pues 100% bilingüe. A mí eso me marcó dos cosas. Uno, la fe inquebrantable que mis papás siempre han tenido en mí y en mis habilidades, particularmente en todo lo que es académico y profesional. Y también me marcó porque ellos desde muy jóvenes nos inculcaron la importancia de la educación y que no, y que era muy importante estudiar y trabajar al máximo y siempre buscar lograr cosas grandes. Y eso fue algo que me llevó, yo pasé gran parte de mi último año de la universidad estudiando porque yo sí quería la mejor educación, pero pues yo sé que mis papás literalmente hubieran empeñado todo, pero pues no quería eso y, y estudié muchísimo para el ICFES, estudié muchísimo para el SAT, que es el equivalente en los Estados Unidos, y pues afortunadamente logré graduarme con 2 becas completas, una beca completa para Colorado College, que fue donde terminé estudiando economía matemática, y esa era una beca que en ese momento, en el 2004, era como el equivalente de $42,000 al año, que me cubría matrícula, estadía, comida, seguro médico, me daban plata para comprar los libros y si necesitaba algo más, tenía prioridad sobre todas las otras personas que aplicaran a trabajos dentro de la universidad. Y pues también me dieron la beca de Ecopetrol en Colombia por sacar el mejor ICFES del Atlántico y uno de los 10 mejores ICFES del país. Entonces, desde muy joven mis papás me inculcaron mm, tanto con palabras como acciones, como esa entrega y esa fe que ellos tienen en mi hermana y en mí, y ese foco muy fuerte en la educación. Qué importante esos dos mensajes. La fe que como padres, líderes o familiares le ponemos a las personas. Y nunca me canso de repetir el valor de invertir en la educación. Más adelante les contaré sobre cómo logró ganarse las becas con un método bien innovador. Y de todo esto hay una pregunta que me surge y es ¿cómo vivía esa presión y ese miedo al fracaso con esa gran responsabilidad y ese esfuerzo que hacían sus papás? Es una muy buena pregunta. Yo creo que de cierta manera sí. Yo creo que me pasó, en esa época me pasaba algo bueno y malo a la vez. Y era que, pues yo en ese momento había escuchado la expresión como a big fish in a small pond, un pez grande en un lago pequeño.
Y básicamente yo tenía toda la fe en mí. Yo pensaba que yo era lo más brillante porque, claro, a mí me iba bien en el colegio, no tanto en las materias como tal, porque a mí nunca, no me gustaba hacer tareas. Básicamente la única manera que yo me trasnochara haciendo tareas era cuando otras personas me pagaban para que les hiciera los ensayos, que eso ya te puedo contar, pero era como un side business que tenía en el colegio. Pero yo siempre era el que leía mejor en el ICFES, en Olimpiadas de Matemáticas, en Olimpiadas de Física, entonces yo tenía esa como idea de yo soy lo máximo, que obviamente tiene su lado oscuro, pero yo creo que en ese momento hizo que el fracaso no me diera tanto miedo. Y yo creo que otra cosa que para mí fue importante, yo creo que si solamente hubiera sido como esa presión y esa expectativa, sí, hubiera tenido mucho miedo al fracaso, pero a mí nunca se me olvida, yo tuve profesores en el colegio, nunca se me olvida un profesor que se llamaba Andrés Parra, que en paz descanse, él un día me dijo, mira, tú vas a hacer cosas grandes, tú tienes un potencial increíble, confío en ti. Y eso cuando tú tienes gente a tu alrededor que respetas, que admiras, que quieres, que te dicen que creen en ti, para mí ese es el mayor impulso que me puedes dar. O sea, yo me puedo estar muriendo del miedo, pero sabiendo eso me da impulso. Ya a lo largo de la vida, ya cuando fui a la universidad y ahorita que estoy en el mundo laboral, pues sí, obviamente, sí tengo, creo que he sentido muchas veces ese miedo a fracasar. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que yo siempre pienso cuando tengo ese miedo al fracaso, y es: courage is not the absence of fear, it's the strength to overcome it. Que en español es básicamente la valentía no es la ausencia del miedo, la valentía es la fortaleza para sobrellevar el miedo. El miedo es humano. Y la persona que te diga, yo nunca le tengo miedo al fracaso, te está diciendo mentira. Yo en ese momento no lo tenía tan en mente, pero te diría que era más porque, no sé, de pronto mi cerebro no estaba tan desarrollado como adolescente, pero hoy en la vida sí siento ese miedo. Yo ahorita estoy emprendiendo y pucha, uno tiene miedo de 20.000 cosas, porque hay 20.000 cosas que pueden salir mal y de cierta manera es como el mundo está operando para que las cosas no salgan. Y al final del día uno siente ese miedo y uno tiene que buscar ese coraje, esa valentía, esa fortaleza para seguir adelante a pesar del miedo. La valentía no es la ausencia de miedo, lo hemos dicho muchas veces, pero no me canso de repetir, porque es la fuerza para sobrellevar el miedo y lograr las cosas. Así que a ti que me estás escuchando de pronto en un taco, en un trancón, en el carro o haciendo deporte, piensa un segundo en qué acción valiente vas a hacer esta semana. Pues bueno, volviendo a Pablo, en ese momento su sueño era ser empleado de un corporativo. Nada que ver con el emprendimiento, con asumir esos riesgos. Eso sí, comenzó a aprender con un gran método: hacerle las tareas a los amigos, cobrar por eso y tener una propuesta de valor única. O más bien, atención al sistema de cobro que montó. Literal, y esa fue la manera en la que yo lo tomé. O sea, básicamente, ¿qué pasaba? Mucha gente de mi clase le terminaba pagando a estudiantes de la Universidad del Norte para que les hicieran los ensayos. Y pues obviamente los estudiantes de la Universidad del Norte no tenían el contexto de la clase, no tenían el contexto de los libros y a veces les iba bien, a veces les iba mal. A mí me encanta escribir, siempre me ha gustado escribir. Y un día varias personas me dijeron, no joda, Pablo, ¿y por qué no nos haces el ensayo? Y yo dije, bueno, o sea, al principio yo dije que no porque, o sea, yo nunca he copiado en un examen. O sea, prefiero tirarme el examen que copiarme. Nunca lo he hecho. Pero la manera en la que yo lo veía era, y la manera en la que yo lo racionalicé en su momento fue, si no me pagan a mí, le van a pagar a alguien. Pero claramente ellos no lo van a hacer porque no les interesa,
porque tienen que sacar buenas notas, porque probablemente los papás se lo están pidiendo, pero igual son personas que, ¿entiendes? Muy probablemente se van a graduar y van a trabajar en la empresa de los papás, o pues igual les va a ir bien en la vida, igual no van a hacer ese ensayo ellos, y yo digo, bueno, para que le paguen a un estudiante de la Universidad del Norte, bueno, o sea, me paguen a mí, yo necesito la plata, mis papás están en una situación difícil, y a mí siempre me ha gustado tener mi dinero, o sea, siempre me ha gustado poder, si yo me quiero comprar algo, comprármelo, pero honestamente yo terminaba era ahorrando toda esa plata para cuando la necesitáramos en algún momento. Y la otra cosa que yo dije, bueno, básicamente me están pagando para que aprenda más. Por mí no hay rollo. Y la garantía que yo le daba a la gente era, mira, yo te voy a cobrar más caro que el estudiante de la Universidad del Norte, pero yo te voy a garantizar que tú vas a sacar de un 90 para arriba. Si no sacas de un 90 para arriba, te regalo otro ensayo gratis. O sea, en los más de 50 ensayos que habré hecho, eso solamente me pasó una vez. La mayoría de la gente sacaba 100 model, que era nuestro profesor de literatura en ese momento, profesor Díaz, básicamente. Si sacaba 10, pero era increíble, era 10 model, y él lo guardaba y se los mostraba a futuras generaciones como ejemplos de cómo hacer un ensayo. A mí lo que me terminaba pasando era que los ensayos que hacía para las otras personas siempre sacaban mejor notas que el mío. Por ahí fue la cosa. Y sí, la verdad, o sea, me enseñó disciplina y me enseñó recursividad. Yo me acuerdo que, o sea, básicamente yo siempre que salía un ensayo tenía más demanda de lo que tenía oferta. Siempre le decía a gente que no, pero yo tenía gente que no me pagaba. Tenía gente que no me pagaba a tiempo. Y yo básicamente lo que hice fue que de cierta manera, como el bully de la clase también era amigo mío, y yo le hacía ensayos, y el acuerdo al que yo llegué con el bully, que también era un negociante a morir, pero era muy recto con todas las cosas de compromisos de dinero y eso, yo le decía, mira, yo te voy a cobrar 10% menos de lo que le cobro a todo el mundo, pero cuando alguien no me quiera pagar un ensayo, tú vas a ir y se lo vas a cobrar. Y efectivamente, cuando la gente no me pagaba los ensayos, yo mandaba al bully y al día siguiente me mandaban la plata. Entonces eso fue un poquito como esa historia de hacer ensayos en el colegio. En una de esas, ¿será que el profesor sabía? ¿Se daba cuenta? Yo estoy seguro que él tenía sus sospechas. Yo hoy en día me río. Una de mis amigas más cercanas hoy en día, que se llama Daniela Meneses, pues ella le iba bien en el colegio, o sea, pero no era así un estudiante que sacara 95 en todo. A nosotros, el proyecto más grande que nos ponían a hacer, que era casi como una tesis de colegio, era lo que el profesor llamaba un informe técnico. Y este era un estudio técnico de 50, o sea, de 30 páginas en adelante. Yo le había dicho a todo el mundo, no se lo voy a hacer porque simplemente no me hace sentido. Y Daniela me dijo, Pabli, ¿cuánto quieres? Dame un número loco. Y yo le di un número loco, ella me dijo que sí. Y yo dije, uy, por esa plata sí lo hago, que creo que será como el equivalente a lo que hoy en día serían como 500,000 pesos, 800,000 pesos, de pronto 1,000,000. No, dependiendo de la inflación. Y yo dije, bueno, listo, te lo hago. Y yo dije, mira, si le voy a invertir 80 o 100 horas para escribir un informe técnico de 50, o sea, yo no voy a hacer las cosas a medias. Si le voy a invertir el tiempo para hacer algo bueno, quiero hacerlo de algo que me interese, y a mí toda la vida me ha encantado la astrofísica, y básicamente terminé haciéndole el informe técnico de la teoría de las cuerdas y como de las diferentes partículas subatómicas. Creo que ahí le metí hasta temas de física cuántica. Y ella me dice, Pabli, yo estaba muerta del susto que el profesor se fuera a dar cuenta, porque claramente si el profesor me hubiera preguntado cualquier cosa de su informe técnico, yo no hubiera tenido ni idea. Pero bueno, igual sacó 100 o 100 model, entonces todo bien. Pero sí, ya estoy seguro que en algún momento él sospechaba, y quizá el hecho de que a mí no me fuera tan bien como a toda la gente a la que le hice ensayo, probablemente él sabía algo ahí. Trató de aplicar a las mejores universidades de Estados Unidos para obtener una beca completa, incluido además los gastos de manutención. Iba por todo, Wharton, Yale, Dartmouth, pero no lo logró. De pronto,
una universidad en Colorado vio su talento, le dio una de las 2 becas que daba al año, con todos los beneficios, y de una manera un poco diferente estudió economía matemática, porque es que imagínense que para él economía no era tan retador, o más bien en esa universidad economía no era tan retador, y recibió un pequeño baño de humildad. A mí nunca se me olvida una clase que estaba tomando de matemáticas avanzada, que básicamente nos daban un set de problemas y teníamos 3 horas para hacerlo en grupos. Y la profesora nos ayudaba a los grupos a que hiciéramos las cosas. Y el set tenía 25 problemas. Y era una cosa, o sea, mi grupo y los otros grupos de la gente. O sea, básicamente había un estudiante chino y un estudiante sueco de descendencia somalí que terminaron los 25 problemas en 2 horas. Y la profesora como que, wow, ¿seguros que están bien? ¿Los revisó? Sí, ya se pueden ir. El resto de la clase trabajando en grupos, creo que el grupo que más lejos llegó al problema 6 o al problema 7. O sea, ya te das cuenta que ya la diferencia de talento es un orden de magnitud. Igual al final me fue bien, o sea, yo terminé graduándome con un promedio de 3.7 sobre 4, pero, o sea, sí, probablemente si hubiera estudiado economía o economía política internacional hubiera tenido un promedio hubiera tenido un promedio más alto. Pero, o sea, te digo que ese 3.7, 3.6 me lo luché como nunca antes me he luchado nada en mi vida. El timing es clave y para la búsqueda de trabajo sí que lo es. Así que decide aprovechar la primera oportunidad que se le presentó. Entonces esto era plena crisis financiera en los Estados Unidos. Las empresas no estaban contratando. ¿Y qué pasa? Que yo creo que similar pasa en Colombia, que si tú estudias en los Andes, todas las empresas te quieren contratar. Si tú estudias en una universidad más pequeña que quizá no tenga el renombre que tiene los Andes o que tiene el CESA o que tenga otra universidad que es muy importante en lo que hacen, pues es mucho más difícil. Porque en los Estados Unidos, o sea, las empresas tienen lo que se llaman los Target Schools y son las escuelas de las cuales reclutan. Y si tú no vienes de una de esas escuelas, ni siquiera ven tu hoja de vida. Y pues Colorado College, o sea, era un target school para empresas en Colorado y empresas como en esa parte del país. Pero ¿qué pasa? Que eran empresas que por lo general eran pequeñas, o sea, eran medianas y no patrocinaban visas. Entonces, pues yo tenía obviamente muchos amigos que se habían ido a bancas de inversión, pero eran bancas de inversión locales que no te iban a patrocinar una visa de trabajo, mucho menos en plena recesión. Y yo quería trabajar en consultoría. Básicamente cogí el directorio de exalumnos de universidad y a todo exalumno que yo veía que trabajara en una consultora, particularmente consultoras que tuvieran oficina en Chicago, porque yo quería vivir en Chicago, les escribía un email: oye, me estoy graduando de economía matemáticas, me interesa consultoría, quiero saber más de lo que haces. Y básicamente así a pulso fui consiguiendo que la gente, entonces bueno, ya como es socio, o como es gerente o como es algo dentro de la empresa, esa persona mete mi hoja de vida y por lo menos la evalúan y me dan la entrevista. Entonces así fue todo el proceso y pues al final del día básicamente lo que terminó pasando fue, yo fui a Chicago, mi prima vivía ahí en ese momento y yo me quedé con ella y la compañera de cuarto de ella trabajaba para Ernst & Young en la práctica de precios de transferencia. Y ella me explicó lo que hacía y yo le dije: no, qué bacano, precio de transferencia, no sé si sabes, o sea, no es un tema sexy para nada, o sea, básicamente impuestos internacionales y es lo que rige. Por ejemplo, si tú tienes una empresa, no sé, Kraft vende queso crema Filadelfia. Kraft tiene una filial en Colombia que hace queso crema Filadelfia y lo vende al mercado colombiano. Básicamente lo que dice el IRS es: mira, todo bien, Kraft Colombia hace queso Filadelfia, pero la fórmula y el marketing y la marca y la propiedad intelectual viene de los Estados Unidos.
Entonces Kraft Colombia le tiene que pagar a Kraft Estados Unidos regalías. Y eso ya es más para un tema de tributación entre países y para evitar que las empresas manden todos sus ingresos a países que tienen baja tributación. Entonces, obviamente, la roommate de mi prima me contaba de esto y yo, ¡ey, qué interesante! Claro, qué interesante era que, yo soy un ñoño, B, pues yo necesitaba trabajo. Y Ernst Young patrocinaba la visa. Y yo me acuerdo que listo, ella me metió la hoja de vida, me dieron la entrevista y ella me dio un libro como de 400 páginas que eran las regulaciones tributarias de los Estados Unidos que regían cómo se debían manejar las transacciones de precios de transferencia. Y claro, yo súper ñoño aplicado en el vuelo de vuelta a Colorado, me lo leí, me lo estudié, me preparé para la entrevista porque para mí esta no era una de las 20 entrevistas que tenía, era una de las 7 empresas que me habían dado la entrevista y yo sí o sí tenía que conseguir ese trabajo. Y bueno, ya dicho y eso, esa es una práctica que por lo general contratan a gente que ha terminado su maestría en economía de una universidad en Ohio. Pero pues ahí pude entrar y obviamente quedaron sorprendidos porque me dijeron, marica, ningún pelado de 23 o 24 años se ha leído las regulaciones. Tú te las leíste y las entendiste, o sea, ahí ganaste puntos con todos los gerentes de la firma que te amaron en la entrevista y ahí fue cuando conseguí mi primer trabajo en Ernst Young. Le gustaba lo que hacía, pero quiso cambiar de reto. Así que se va a hacer un MBA a Duke, a Dartmouth, para pasar de esa consultoría en la que andaba a la tecnología y aprender de ese ecosistema de Silicon Valley con grandes ideas, con ganas finalmente de terminar en Colombia. Ese era su sueño. Ahora, ¿logró su sueño de trabajar en el mundo de tecnología? Y si lo logró, ¿era como se lo había imaginado? Sí, terminé yéndome para Amazon. En Amazon terminé lanzando y manejando la categoría de las flores. Entonces nunca pensé que iba a aprender tanto de flores, pero terminé aprendiendo bastante de flores y fue lindo porque los proveedores con los que trabajábamos, la mayoría de las flores las compraban en Colombia. Entonces, pues ya en ese momento, ya yo iba para 10 años desde que me había ido de mi país. Y yo nunca me fui, o sea, yo no viví en ciudades, en Colorado Springs, obviamente la población colombiana era Pablo y de pronto otras 5 personas colombianas que vivían ahí. En Seattle, pues también había un número limitado de gente de Latinoamérica, entonces como estar en Seattle, que eso es ahí al lado de Canadá, y poder hacer algo en Amazon y que tenga una conexión con tu país, a mí me parecía algo muy, muy, muy chévere. Que amé la velocidad con la que se hacían las cosas. O sea, el tema de confianza absoluta en lo que vas a hacer. O sea, yo entré y a la segunda semana me dijeron, mira Pablo, creemos que hay una oportunidad lanzando una categoría de las flores. Ya vendemos un par de flores en Amazon. Aquí hay un estudio de 20 páginas que nos dejó, aquí hay un white paper de 6 páginas que nos dejó un pasante de MBA, agarra la categoría, móntalos y genéranos un par de millones de dólares. Y ya, o sea, eso era todo el guidance que tenía, negociar contratos con proveedores, hacer compras, controlar los precios, todo yo lo hacía. O sea, yo controlaba desde la estrategia, los proveedores con los que íbamos a trabajar, las negociaciones, hasta cómo se veían los productos en la página, con potestad de meterme en la página manualmente a cambiar los precios, a cambiar las descripciones, a cambiar las fotos. A mí eso me encantó. También me encantó el acceso a la data. O sea, yo minuto a minuto veía qué se vendía, qué producto se vendía, cuánto era el margen de contribución, ya tomando en cuenta la logística, mercadeo, como todos los costos fijos, como compartidos en los diferentes productos. Eso me encanta, o sea, amé eso. Y pues obviamente el acceso y el impacto que uno tiene me parece una cosa increíble. Cosas que para mí fueron muy difíciles y que al final fueron parte de las cosas que me llevaron a decidir salirme de Amazon es, Amazon tiene una cultura que es muy individualista.
Y todo esto es por diseño. O sea, ¿cuál es como la premisa de innovación de Amazon? Es, mira, la competencia es algo hermoso. Yo quiero competir con el mundo externo, yo quiero que mis mismas personas internas compitan y que compitan duro entre ellos, y vamos a tener un proceso muy enfocado en las ideas, muy enfocado en la parte cuantitativa, y si yo tengo muchas personas adentro que están compitiendo constantemente, las mejores ideas y los mejores o sea, las mejores ideas y las personas que estén teniendo el mayor impacto son los que van a subir y van a resalir y van a resaltar. Entonces para mí era algo muy duro. O sea, y yo me acuerdo que yo tenía una amiga del MBA que había trabajado en consultoría y después había hecho la pasantía en Amazon y me decía, Pablo, yo lo odio. Yo le decía, ¿por qué lo odias? Me dijo, mira, yo en consultoría me quedaba en la oficina con mi equipo hasta las 10, 11, 12 de la noche todos los días y era muy chévere. En Amazon a las 5:30 de la tarde, 6 de la tarde, no hay nadie en la oficina. Yo le decía, pero, pues, ¿cuál es el problema? Ella me decía, no, es que la gente no se fue a su casa a dormir, la gente se fue a su casa a dormir trabajando, pero hay tan poca interacción con los otros que no hace sentido quedarse en la oficina. Y yo de verdad no lo entendía hasta que estuve allá. O sea, tú estás trabajando de una manera muy solitaria. Y también la cultura es una cultura bastante combativa. Entonces, y todo está diseñado así. En ese momento entiendo que esto pudo haber cambiado ahora, pero era lo que se llama un stack rank. Entonces, básicamente, cogí un force curve. Entonces, ponte tú en mi equipo, habían o sea, en todo grocery and gourmet food, que era la categoría grande en la que yo hacía parte, éramos ponte tú 30, 40 personas, y esos éramos como 10 o 12 que eran nivel 6. Nivel 6 estaba gente que acaba de salir del MBA como yo. Podían estar también personas que habían salido del MBA hace 5 años, como personas que llevaban 10 años dentro de Amazon y habían crecido a ese nivel. Y básicamente lo que dicen es, de esos 10 o 15, forzosamente, 20 o 30% los tenemos que sacar de la empresa. Si todos la sacaron del estadio, los que entre comillas menos la sacaron del estadio, salen de la empresa. Entonces eso crea un tema de competencia muy hijo de madre. Porque la misma gente que está trabajando contigo, todo bien, te ayudan, pero te ayudan hasta cierto punto. Porque en cada ciclo de evaluación, a ti te van a estar comparando con ellos. Entonces la gente está muy enfocada en lo que ellos hacen y eso termina creando una dinámica de competencia que honestamente fue la parte que, o sea, yo creo que odiar es una palabra fuerte, pero que para mí fue muy difícil. ¿Y qué pasa? Hay personas que los motivan diferentes cosas. Hay personas que dicen, a mí me motiva competir de frente con todo el mundo, ser el último en la cancha, que le vaya mejor a mí que el que le vaya al que está al lado, y eso es súper válido. Yo también soy una persona competitiva, pero en ciertos ámbitos, y para mí el tema de trabajo en equipo es muy importante. O sea, si tú me dices, estamos los 5 trabajando en equipo contra el mundo, yo me voy con toda. Cuando tú me dices, sí, somos un equipo, pero en verdad te estás compitiendo con toda la gente a tu alrededor, a mí eso no me motiva. A mí eso me termina desgastando. Entonces lo puedo hacer, pero no es lo que me llena. A mí me motiva mucho más el saber que estoy apoyando a alguien. A mí me motiva mucho más saber que entre todos estamos trabajando para una meta en común. Y cuando no tienes eso, ya entra un tema de motivación que es difícil, porque tú igual pones las horas, pero no es lo mismo tú trabajar 12, 14 horas al día en algo en lo cual te sientes conectado, con un equipo con el que te sientes conectado, con una motivación intrínseca que te llena, a estar trabajando 12, 14 horas al día por una motivación que de verdad no te llena y más se vuelve algo extrínseco de decir, puta, es que, disculpa la palabra, pero como que no, o sea, si no llego a esta meta, lo que está en juego es mi trabajo, lo que está en juego es mi visa de residente en los Estados Unidos. Entonces a mí eso al final del día me terminó desgastando bastante y pues me di cuenta, mira,
es posible que me quede en este ambiente y me vaya bien, pero quizá no va a ser el ambiente en el que yo voy a brillar. Y si yo le voy a meter 10, 12, 14 horas al día a algo, quiero que sea algo en lo que yo vaya a brillar y que me apasione. ¿Alguna vez has sentido que puedes ser parte de algo más grande? En Hackers del Talento exploramos ideas y sobre todo trabajamos incansablemente por crear un camino hacia un mundo laboral más humano y próspero. Y lo sabes, tú eres parte crítica en esta misión. Imagina el efecto mariposa de compartir este episodio. Al pasar la voz a alguien que conoces, puede ser el catalizador de un cambio profundo en la vida de alguien más. Piensa en esa persona, alguien que como tú está listo para crecer y evolucionar. Compartir este episodio con ella no es solo un acto de generosidad, es un paso hacia la construcción de una comunidad más fuerte y unida. Únete a nosotros y sé parte de la vanguardia del cambio en el mundo laboral. Te puedes suscribir en LinkedIn buscando Hackers del Talento para descubrir diariamente aprendizajes del mundo del trabajo. Además, si ingresas a nuestra página web hackersdeltalento.com, te esperará nuestro newsletter Cartas al Talento, lleno de hacks y reflexiones semanales. Y recuerda, cada pequeña acción cuenta. Al unirte a nosotros, más que escuchar un podcast, estás activando un movimiento. Estás formando parte de una transformación global. Estamos aquí, listos para avanzar. Te quiero hacer una pregunta. ¿Te sumas a nuestra misión de transformar el mundo laboral en un lugar donde todos podemos prosperar? Pues bueno, continuemos juntos en este emocionante viaje y sigamos escuchando el episodio. Recuerda, tu presencia es el cambio. ¿Cuál fue el punto de quiebre? Pues imagínense que sucedió en 2 recorridos, en 2 paseos en bus. Básicamente yo lo estuve pensando mucho tiempo y para mí como el punto de quiebre, yo lo describo en una historia de 2 paseos en bus. Allá todo el mundo se iba en bus a la oficina, se iba en bus a la casa. Y yo recuerdo un día que estaba saliendo de la oficina, entonces Seattle, siempre hace frío, siempre llueve. Eran como las 6, 7 de la noche, ya estaba oscuro y había un montón de gente de Amazon esperando en la parada del bus. Y pasó el primer bus, iba muy lleno, se montaron 3 personas y ya yo tenía hambre, estaba de mal genio. Y recuerdo que llegó el bus y a mí algo que siempre me saca de quicio es cuando te dicen no hay más cupo y ves gente que está mega parchada en el centro del bus y hay como espacio entre las personas. Entonces yo me recuerdo que yo me iba a montar al bus y el chofer me dijo no y me hizo señas hacia atrás. Y yo le dije, yo no me voy a bajar de este bus, aquí hay espacio, tú y tú y tú, apriétense que yo me monto en este bus. Y el señor me dijo, no, entra en la puerta de atrás, que hay más espacio atrás. Y obviamente, qué oso, me sentía mega avergonzado. Me monté en la parte de atrás del bus donde efectivamente había espacio. Y yo dije, ¿qué es esto? O sea, este no es el tipo de persona que quiero ser. O sea, me he vuelto una persona amargada, una persona que siempre está al límite de explotar. Y yo dije, mira, este no es el estilo de vida que quiero tener. Lo voy a hablar con mi jefa. Y al día siguiente le escribí a mi jefa, le saqué un espacio. Y llegué y le dije, Alexa, ya no quiero seguir trabajando en Amazon. Mi jefa, de hecho, se llamaba Alexa Harris. No sé si se basaron en ella para ponerle el nombre al cosito de Amazon, pero se llamaba Alexa. Y yo le dije, ella fue súper comprensiva, hablamos, yo le dije, mira, yo sé que ahorita se viene busy season, final de año, que es la temporada más fuerte, yo me quedo hasta final de año, pero ya pues en enero estaría saliendo de Amazon. Ella me dijo, mira, no, tranquilo, lo entiendo, no hay rollo, te apoyamos y ya. Y recuerdo como que sentí que se me liberó un peso encima. O sea, yo dije, no sé qué voy a hacer, pero voy a encontrar algo. Y al día siguiente recuerdo que otra vez también estuve en esa misma parada de bus. Y había un señor indigente, no estaba pidiendo plata. Era simplemente un señor, o sea, temblando del frío porque no tenía chaqueta, sentado mirando al piso. Y a mí nadie envió al señor, nadie le paró bolas al señor. Y yo me monté al bus y yo me lo quedé mirando y yo, pero
este señor, ¿por qué no va a un shelter? ¿Por qué no va a un sitio donde le puedan dar comida y lo atiendan? Y me monté en el bus y le pregunté a gente, oye, ¿vieron a ese señor? Qué raro y tal. Y la gente, no, sí, yo vi a ese señor, pero ajá, no es mi problema. Y yo dije, ¿sabes qué? No quiero ser ese tipo de persona. Me bajé cuando llegué a la esquina, me devolví a la parada del bus y me le acerqué al señor y le dije, señor, ¿quiere algo de comer y tal? Me dijo, sí, tal, no, me encantaría. Yo creo que había estado en el ejército, tuve un tema de salud, acabo de salir de la clínica y no tengo dónde ir. Y yo le dije, no, mira, tranquilo, ven, te invito a algo de comer, ¿quieres algo más? Y él o sea, lo invité, nos comimos, o sea, le invité a que se comiera un kebab en un sitio que vende doner kebabs deliciosos. Y me quedando con el señor. Y el señor, yo le dije como que, oye, ¿necesitas algo más? Y el man dijo, ya se le iluminaron los ojos, me dijo, sí, tal, me encanta una chaqueta, me estoy muriendo de frío, los guantes que tienen huequitos en la punta de los dedos, por alguna razón eso le causaba toda la emoción del mundo. Fui al Goodwill, que es una tienda de cosas de segunda mano, me compré unas cosas, el señor, o sea, como si le hubiera llegado Papá Noel. Entonces me quedé con el señor, después otra vez llegamos a la parada del bus, yo le dije, mira, busquemos un shelter, busquemos un sitio donde puedas pasar la noche, donde te den comida, te atiendan. Y él me dijo, sí, tal, bueno, nada, me quedé con el señor como media hora más, lo llevé al shelter y llegué a la casa y recuerdo que ese día yo dije, pucha, o sea, este es el tipo de persona que quiero ser. Quiero ser una persona que está consciente de los demás. Quiero ser una persona que no vive estresada, que no vive amargada, que pucha, sí, yo me conozco y yo sé que para mí el trabajo siempre va a ser importante, el éxito siempre va a ser importante, la disciplina siempre va a ser importante, pero no quiero que eso venga, que el precio que yo pague por eso sea mi salud mental y que el precio que yo pague por eso sea el estrés. Entonces eso fue un poquito de la historia de cómo terminé saliéndome de Amazon, que yo lo resumo en una historia de 2 paseos de bus un día después del otro. Pablo siguió en temas de tecnología, en temas de startup, en una empresa enfocada en software para restaurantes. Era el empleado número 6, de esas cosas que importan tanto en Silicon Valley, de en qué momento llegaste, porque eso significa que eres más importante y vas a recibir más shares. Y él, en esa empresa, crecía y la compañía también, pero de pronto cometió un error. Yo ahí cometí un error que lo quiero compartir porque espero que otras personas no lo cometan en su carrera, y es cuando yo entré a Cheetah, yo entré con un salario que era menor del que yo necesitaba para cubrir mis gastos. Entonces, básicamente lo que me dijo la CEO en ese momento es, me dijo, mira, yo no te puedo pagar lo que te paga Amazon, te puedo pagar esto, con esto vives en San Francisco, pero pues vas a estar en los rines, pero tranquilo que estamos a punto de cerrar la Serie A y apenas cerremos la Serie A te doy un salario más alto del que tenías en Amazon. Y yo, listo, vamos para adelante. Pasaron 6 meses, pasaron 1 año, pasó 1 año y medio, pasaron 2 años y esa Serie A nunca se cerró. Entonces, ya yo había utilizado todos mis ahorros de lo que tenía en Seattle y pues ya yo básicamente vivía el día a día. Y ya llegó un punto en el que no era sostenible y si lo tuve que hablar con la CEO, o sea, me subió el salario un poco, pero pues al final del día tampoco me servía para cubrir lo mío. Entonces yo me quedé haciendo toda la entrega, o sea, toda la reestructuración, hacer el exit de lo que era Sorcery, contraté a varias personas del equipo y al final terminé saliéndome. Pero me habían ofrecido una posición que pagaba mucho mejor y para mí en ese momento necesitaba el dinero. Necesitaba el dinero porque necesitaba, pues, cubrir mi deuda del MBA y cubrir otras cosas. No voy a pasar mucho tiempo ahí, pero ese trabajo que conseguí, hubo algo bueno y malo que me pasó, que fue, yo tenía una visa de trabajo y tú con visa de trabajo en los Estados Unidos no puedes estar más de 5 años. Y cuando mis abogados me hicieron el cálculo de cuánto tiempo me quedaba en la visa de trabajo, cometieron un error.
Entonces ellos me dijeron, no, te quedan 2 años en tu visa de trabajo. Y yo dije, listo, en 2 años la empresa me dijo, yo te patrocino la visa de trabajo y la residencia. En 2 años te sale la residencia, si se demora un poquito más, cero grave, te vas a Colombia y trabajas 1 o 2 meses desde allá. Ellos cometieron un error, no me quedaban 2 años, me quedaban 9 meses. Y ese justo fue el año en el que Trump quedó en la presidencia y todos los procesos se empezaron a dilatar un montón. Entonces la empresa me dijeron, tranquilo, o sea, no te vayas de la empresa, te mantenemos el cargo, te mantenemos el salario y trabaja desde donde quieras, que no sea los Estados Unidos. Y eso fue al final del día lo que me dio la oportunidad de volver a Colombia. Yo dije, no, me devuelvo a mi país, tengo una oportunidad de explorar mi país, igual cero riesgo porque en 1 año me sale la residencia y me devuelvo a los Estados Unidos. Entonces yo me devolví a Colombia en teoría por 6 meses y pues 5 años y medio después sigo acá en mi país. Tuvo que regresar a su país, a Colombia. Lastimosamente, dejar a su prometida en Estados Unidos, pero con unas ganas de conectar y apoyar emprendedores. Exactamente 3. El caso de Tributi me gustó mucho el modelo de negocio, o sea, fue mi primera inversión y yo dije, bueno, de las que he visto, me gusta el equipo, me gusta lo que han logrado, es una valoración favorable. Yo te diría que esa probablemente fue la que, o sea, me gustó el modelo de negocio, le dio un potencial bastante grande. Conocía modelos de negocios similares en los Estados Unidos, como los TurboTax, como todos los servicios que ofrece Intuit. Entonces la aposté y le creí al emprendedor. La segunda, Ubits, fue una historia muy linda porque, o sea, obviamente yo te estoy diciendo las 3 que invertí, pero hablé con muchísimos emprendedores y evalué muchísimas empresas además de eso. ¿Qué hacía yo? Yo apoyaba a los emprendedores. Y pues ya por ahí orgánicamente tú te das cuenta empiezas a entender un poco mejor los emprendedores, empiezas a tener una mejor idea como de la dinámica y de la química que tú tienes con los emprendedores. Y para no alargarte el cuento, conecté a Ubits con varias personas en San Francisco, los ayudé con varias cosas. Y un día me invitaron a almorzar y me dijeron, mira, no es público, no le podemos decir a nadie, pero entramos a Y Combinator. Y te queríamos invitar a almorzar porque tuvimos muchas personas que nos ayudaron en el camino. Daniel Bilbao los ayudó mucho con la aplicación, otras personas los ayudaron con las aplicaciones y me dijo, mira, no hubiéramos llegado a esas, o sea, no hubiéramos entrado si no hubiera sido por esas personas y no hubiéramos llevado a esas personas si no hubiera sido por ti. Entonces te lo queríamos agradecer y entonces yo les dije, no, mira, maravilloso. ¿Cuánto estás levantando? ¿A qué valoración? Me dijeron, les dije, listo. 2 cosas. 1, deja de levantar plata porque en 3 meses vas a tener el Demo Day y vas a poder levantar capital de inversionistas muy buenos a una valoración más favorable. 2, por favor, déjame meter un cheque pequeño antes de que cierre esta ronda. Y para mí, más allá del tamaño del mercado, de la validación, de todo eso, fue como ese carácter y ese potencial que vi en los founders que a pulso construyeron un negocio. Cuando yo invertí en Ubits era una empresa que facturaba más de $1,000 millones al año y era cash flow positive. Obviamente hoy factura muchísimo más y creía mucho en los emprendedores y ya el tema de Fancho fue más interesante. Yo en ese momento básicamente Code24 y la empresa con la que yo trabajaba despidió al 42% del equipo y una de las posiciones que eliminó fue la mía. Y ya yo estaba a una semana de que me saliera la Green Card y que me devolviera a los Estados Unidos. Yo todavía tenía la deuda del MBA y todo lo que había ahorrado viviendo en Colombia ganando en dólares se lo había invertido a Ubits y Tributi. Y en ese era el momento en el que Fancho estaba cerrando la ronda. Yo le dije, Fancho, pucha, quiero invertir, pero dame por lo menos 2 semanas a que me llegue la liquidación para tener plata. Y Fancho me dijo, Pabli, quiero que entres, pero pues no puedo dejar la ronda abierta, ya el resto de los inversionistas me confirmaron, te doy hasta el sábado. Y yo en ese momento, pucha, ¿qué hago? Porque yo dije, le creo al mercado porque lo conozco. Las situaciones en Latinoamérica, de hecho, son mucho más favorables que las situaciones que tenía Cheetah, porque en los Estados Unidos hay competidores, Cisco,
US Foods, que son proveedores de comida enormes que te la llevan a domicilio. Con todo y eso, Chita crecía en Colombia, que eso no existe, y en Latam, que eso no existe. Yo dije, Chita se va a devorar el mercado. Tengo fe en el modelo de negocio, tengo fe en el fundador y tengo fe en que no sé qué vaya a hacer, pero estoy seguro que en 2 o 3 meses consigo un buen trabajo que me da un salario que me permite pagar mi deuda en dólares y mantener mi estilo de vida en Colombia. Básicamente, yo tengo mi tarjeta de American Express. American Express me había mandado un email diciendo ha sido preaprobado por un préstamo. Y yo saqué los números, listo, este es el préstamo, esto me da para mandarle la inversión a Fancho y me da 6 meses de caja para encontrar un trabajo. Hágale. Le confirmé a Fancho, pedí el préstamo y le mandé la plata. De hecho, le terminé dando un cheque, o sea, un cheque físico. Y parte de lo del cheque físico era que yo pensaba, marica, bueno, por lo menos ya cuando sepa que me entró la plata en la cuenta, le digo a Fancho para que meta el cheque. Obviamente en ese momento pues tenía obviamente otros recursos financieros, pero nada era líquido. Y bueno, esa es la historia de cómo terminé haciendo mis primeras 3 inversiones y obviamente ya en retrospectiva te podría decir cómo hubiera visto los modelos, cómo hubiera hecho los comparables, cómo hubiera hecho un análisis probablemente mucho más exhaustivo, pero en ese momento era mucho de que conocía el modelo de negocio y que conocía a los emprendedores. Luego de eso conoció a un par de amigos y montaron un fondo de Venture Capital hasta el 2023, analizando emprendedores, entendiendo los retos que ellos tenían, apoyándolos y, como arrancó el episodio, en todo esto montó Cocora. Ya sabemos qué es Cocora, pero entendamos la esencia de un coach, las diferencias con un mentor y el impacto que uno puede generar. ¿A uno le parece normal? No sé, estás entrenando para una carrera o quieres bajar de peso, contratas a alguien que te ayude, un entrenador personal que te ayude con tu rutina de ejercicio, que te ayude con la dieta, que te ayude con todas las cosas que tú tienes que hacer desde un punto de vista físico. Cuando pensamos en un atleta, particularmente atletas de altos rendimientos, tienen coaches que no solamente los ayudan con la parte física del entrenamiento, sino que también los ayudan con la parte mental. Gran parte de lo que es ejecutar a un nivel muy alto, ya sea en el mundo de los deportes, en el mundo de los negocios o en cualquier otro ámbito de la vida de uno, depende mucho de la mentalidad que uno tiene. Todos tenemos barreras, todos tenemos inseguridades, todos tenemos puntos ciegos y en la medida que tú trabajes estas cosas, vas a ser más efectiva. Vas a ser más efectivo. Entonces, el poder del coaching yace en la habilidad de cómo puedes constantemente mejorar tú, cómo puedes constantemente sacar lo mejor de ti mismo. Y es una de las cosas que, sí, obviamente uno lo puede ser personal y uno siempre tiene que estar trabajando en uno. Uno siempre debe tener una red de apoyo que están los amigos, está la familia, está la pareja, si se está en una relación, como que hay diferentes personas que hacen parte de esa red de apoyo, pero un coach te termina dando un valor agregado bien particular en el que el coach se enfoca mucho en entenderte. A mí siempre me gusta hablarle a la gente la diferencia entre un coach y un mentor, porque muchas veces la gente utiliza esos 2 términos de manera intercambiable y no lo son. Y la manera en la que nosotros lo definimos desde Cocora es: un mentor es alguien que te ayuda con un tema específico y se apalanca de un conocimiento específico en ese segmento. Entonces, ejemplo, tú eres la vicepresidenta de una multinacional de consumo masivo. Como mentora puedes tener una vicepresidenta senior o alguien que ya haya desempeñado el cargo que tú tienes por muchos años y te vaya a decir: mira, te recomiendo que te vayas por aquí, te recomiendo que te vayas por allá, que te vaya guiando. Y básicamente te va a cortar esa curva de aprendizaje muy desde una parte técnica. Eso es lo que hace un mentor. Un coach es distinto. Un coach te ayuda, probablemente te va a ayudar en un tema específico, pero al final del día la idea no es ayudarte a resolver el problema que tú traes a la mesa. Al final del día la idea es ayudarte a ampliar tu horizonte o tu esquema de entendimiento del mundo
para que puedas ver otras posibilidades, ayudarte a desarrollar las habilidades para que el día de mañana no solamente puedas resolver ese problema o puedas resolver ese problema. El coach no te dice qué hacer y el coach no se basa en un conocimiento técnico, aunque el conocimiento técnico es importante, ahorita te cuento por qué. El coach se basa en un conocimiento muy profundo de quién eres tú como persona y el manejo de diferentes metodologías que tienen un poder y un impacto muy fuerte. Te voy a dar un ejemplo. Suponte que tú eres la líder de un equipo y tienes que darle un feedback negativo a alguien y te está costando esa conversación. Un mentor te va a ayudar a entender, mira, así es como le debes dar el feedback, estos son los diferentes metodologías que puedes usar, si de pronto te ayuda a hacer una combinación de feedback de práctica. El coach te va a hacer muchísimas preguntas para entender quién eres tú como persona. Y ahí esa primera sesión vas a sentir un poquito como si estuvieras donde un psicólogo, pero obviamente no es psicología y después te cuento por qué. Y con base a esa línea de cuestionamiento, pongamos un escenario hipotético. Supongamos que tú, Ricardo, le tienes que dar retroalimentación fuerte a alguien de tu equipo que no está cumpliendo las expectativas y que te cuesta esta conversación. Yo como coach te voy a hacer muchísimas preguntas para entender quién eres tú como persona, quién es Ricardo, qué lo mueve, cuáles son sus miedos, cuáles son sus ambiciones, cómo es su esquema de entendimiento del mundo. Y supongamos que como parte de esa línea de cuestionamiento me doy cuenta que Ricardo dentro de sí mismo, como dentro de su subconsciente, él se ve a sí mismo como, entre comillas, una persona buena. Y el tema es que, obviamente, cuando tú le des este feedback negativo a alguien, la persona se va a poner defensiva, la persona se va a sentir ansiosa, le va a doler a la persona. Y de pronto tu subconsciente, esa idea de yo soy una persona buena, con le voy a decir esto a alguien y lo va a herir y le va a dar ansiedad, chocan. Y al final del día, ese ruido interno es lo que te dificulta la conversación. El coach va a decir, listo, ya entendimos cuál es el problema. Obviamente, si tú quieres resolver este tema de tus identidades en tu subconsciente, pues eso lo manejas en un proceso de terapia. Pero en el coaching ya identificamos el reto. Vamos a trabajar el reto. Entonces, como coach, te ayudo a desenredar esa identidad de persona buena de esa conversación de feedback. Te doy las herramientas para que tú lo puedas hacer en el futuro. Entonces, al final del día, ¿qué pasa? No solamente te ayudo en esa conversación difícil que tienes que tener con esa persona, pero esa serie de herramientas y esa práctica te va a ayudar en todas las diferentes conversaciones difíciles que vayas a tener a lo largo de tu carrera. Entonces, ese es un ejemplo. O sea, el coach es una persona que te ayuda a transformarte como líder, como persona, y lo hace por medio de hacerte preguntas, entenderte como persona, entender cuáles son los temas de mucho de mentalidad o de hábitos o de manera de ver el mundo que te pueden estar perjudicando en ese tema y te ayuda a trabajarlos. Mientras que un mentor es alguien más que te ayuda y te dice qué hacer con base a un conocimiento específico. Entonces, un poquito de la diferencia entre un coach y un mentor y como ese impacto que es ayudarte a transformar como persona. Transforma tu futuro hoy. ¿Estás lista? ¿Estás listo para ser esa persona líder que refine talento humano en tu organización? Recuerda, invertir en ti mismo, más que una decisión inteligente, es el acto más poderoso de liderazgo que puedes realizar. Y nuestra academia, Hackers del Talento LATAM, más que un programa de formación, es una inversión en tu potencial ilimitado. Una puerta a convertirte en visionaria, en estratega, capaz de impulsar el cambio, la innovación y adquirir las nuevas herramientas para transformarnos en este mundo tan tecnológico y tan humano. Te voy a dar 4 razones para que apliques cuanto antes a la Academia Hackers del Talento LATAM. 1. Formación de vanguardia. Aprende de los mejores, porque es que nuestros profesores son vicepresidentes de talento, CEOs de renombre en América Latina, listos para compartir su experiencia y conocimiento y transformarse juntos contigo. 2. Conéctate con una comunidad de élite. Al unirte, te integrarás a una red de profesionales con ambición, con sueños, que enriquecen tu camino profesional y personal, con una gran experiencia laboral, que además probablemente se convertirán en buenos amigos tuyos. 3. Contenido revolucionario y actualizado. Nuestro currículo abarca temas clave para tu futuro.
desde estrategia, antropotec, mindset para hackear el talento, liderazgo, impacto, influencia, conocimiento del negocio, analítica de personas, inteligencia artificial. Mejor dicho, te vamos a dar herramientas para que te posiciones y estés a la vanguardia en tu área, en people, en gestión de lo humano. Y por último, la experiencia educativa es de alto impacto. Nuestro enfoque innovador combina teoría y práctica, retos de transformación, coaching entre pares, acceso a cientos de contenidos asincrónicos y mucho más. Y al final, lo que estamos haciendo es garantizar un aprendizaje dinámico y profundo. Entonces, ahora es tu oportunidad para ser ese líder que guiará tu transformación en talento humano. Aplica a la corte número 5 de nuestra academia Hackers del Talento LATAM. Es muy fácil. Ve a hackersdeltalento.com y ahí encontrarás toda la información para que te atrevas a hacer el cambio, a ser ese líder excepcional que el mundo necesita. El futuro del talento te espera. Comienza con la decisión de ser más, de impactar más. Invierte en ti y sé el líder del mañana. Para todos estos temas, siempre recomiendo un gran libro, Trillion Dollar Coach. Estoy encantado de decir que por fin, gracias a este libro, tengo bastantes respuestas sobre qué hace un gran gerente. Trillion Dollar Coach revela que para ser un gran gerente tienes que ser un gran coach o un entrenador, sería la traducción al español, porque después de todo, cuanto más alto asciendes, más depende tu éxito de hacer que otras personas tengan éxito. Así que por definición, eso es lo que hacen los entrenadores. Y de todas estas reflexiones y conversaciones que he tenido a lo largo del tiempo con Pablo, yo me pregunto a veces por qué encontramos tanta resistencia, tantos bloqueos para buscar ayuda, para buscar un coach. Sí, mira, la resistencia o sea, tiende a venir de varias partes. Uno, y probablemente el blocker más grande a entrar a un proceso de coaching, es el ego. Especialmente cuando tú has sido una persona muy exitosa, una persona que ata gran parte de su identidad al éxito profesional. Uno, para muchas personas les cuesta como levantar la mano y decir, oye, aquí hay temas que tengo que mejorar, particularmente cuando son temas que están atados a sus fortalezas. Cuando tú tienes un ejecutivo que ha tenido una carrera increíble, que toda la vida le han dicho que es de los mejores ejecutando, que es de los mejores liderando, pues a veces le cuesta decir, uy, es que ahora necesito que alguien me ayude. Otra cosa que suele pasar es que también aquí es un tema donde se mete el ego, es, uy, ¿por qué le voy a creer a esta persona? Entonces, ¿qué pasa? La gran mayoría de los coaches en Latinoamérica son coaches ontológicos. Y muchos de ellos son personas que vienen de un perfil de psicología, vienen o eran terapeutas, se certificaron como coaches y llevan 20, 30 años siendo coaches. Lo que yo me he dado cuenta con muchos ejecutivos y con muchos emprendedores y emprendedoras es que me dicen, Pablo, todo bien, pero si quiero un psicólogo, voy a un psicólogo. O sea, si tú me vas a poner al coach Pepito Pérez, que nunca ha montado una startup o que nunca ha manejado un departamento de marketing dentro de una multinacional de consumo masivo, pucha, me cuesta ver cómo le debo creer a esa persona. Hay argumentos dentro de eso, o sea, en la teoría del coaching, supuestamente, en teoría, si tú eres un panadero, tú igual puedes ser coach de Jeff Bezos. Porque en teoría no importa que tú hagas lo que hace Jeff Bezos. Lo que yo me he dado cuenta, lo que nos hemos dado cuenta en Cocora, es que eso es cierto hasta cierto punto, pero tiene ciertas barreras. Barrera número 1, la relación de coaching es una relación que necesita y tiene que estar basada en mucha confianza y respeto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy vicepresidente de una empresa y no respeto la experiencia laboral que tiene mi coach, muy difícilmente me voy a abrir y me voy a sentir como siendo vulnerable con esa persona. Y va a ser todavía más difícil que esa persona me recomiende algo o me rete en algo que yo le esté diciendo y que yo le vaya a creer. Yo probablemente me voy a poner defensivo. Si yo soy el CEO de una startup, he levantado capital, estoy teniendo retos levantando la próxima ronda,
y un coach que nunca ha levantado capital, que nunca ha tenido una startup, que no conoce este mundo, empieza a retar mi manera de pensar y de ver el mundo y yo me voy a poner mega defensivo. Eh, ¿Por qué? Porque obviamente se activa el ego. Eso es un reto. Entonces lo que nos hemos dado cuenta es que sí, trabajar con coaches que entiendan de tu industria tiene un valor agregado en este tema de confianza y de apertura, y también tiene un valor agregado en el tema en un tema de entendimiento de contexto. Entonces, y aquí se va desde lo simple que es todas las industrias tienen como lenguajes y cosas muy específicas. Entonces, si tú trabajas en una startup, estás hablando de un cap table de venture capital, y si el coach entiende de lo que estás hablando, tienes que pasar tiempo dándole ese contexto a ese coach. Si trabajas en temas de consumo masivo, pues también tienes que, no sé, estás hablando de los brand managers, estás hablando de los canales de distribución, de consumo más de los diferentes temas particulares técnicos con los que tú tienes que lidiar. Si el coach no lo entiende, tiene que tener un poquito más de contexto, y así ahí pierdes tiempo valioso de coaching. Finalmente, el entender el contexto en el cual tú te desenvuelves le ayuda al coach a entender la severidad y el impacto de los retos por los que tú estás viviendo. Entonces, si un coach nunca ha trabajado en la industria de tecnología y tú empiezas a hablar del estrés que sientes cuando vas a lanzar un producto, no está teniendo un buen funcionamiento en el mercado, se quedan ciertas cosas, o estás teniendo retos contratando el talento que necesitas, pues de pronto, o no has logrado levantar una ronda de capital, si el coach no dimensiona el impacto que tiene eso, no le queda un poco más difícil hacerte las preguntas acertadas para que llegues a las realizaciones que tú tienes que ver como individuo. Entonces es un poquito como lo que hemos visto, y esa reacción negativa hacia el coaching, que viene mucho del ego. Otra cosa que pasa es que uno se puede certificar como coach, pero pasan dos cosas. Hoy en día tú puedes meterte en LinkedIn y decir que eres coach. No es ilegal hacer eso. O sea, todo bien, no puedes decir que eres un coach certificado por el International Coaching Federation, pero eso no implica que no puedas decir que eres coach. Cualquier persona puede decir que es coach. Y eso se presta para que muchas personas que quizá no son los más efectivos en este ámbito salgan a decir que son coaches y crezcan un negocio y empiezan a atender a personas. ¿Me entiendes? Que empiezan a atender a personas. La otra cosa que suele pasar es que las barreras de entrada, entonces, barreras de entrada para decir que eres coach, cero. Cualquier persona puede decir que es coach. Barrera de entrada para certificarte como coach existen, pero no son tan altas. ¿A qué me refiero con eso? O sea, muchas personas pueden tomar una certificación de coaching. No es algo tipo derecho o medicina que tiene un rigor académico muy, muy, muy alto. No existe mucha transparencia entre la efectividad de las diferentes organizaciones. Entonces, si yo te pregunto, si yo le pregunto a muchas personas que medio saben de coaching cuáles son las mejores escuelas de coaching, no saben. Porque esto no es como la universidad donde tú sabes claramente, no sé, Harvard y Stanford son universidades muy buenas académicamente. No existe, porque también hay muchas escuelas de coaching. La industria de certificaciones de coaching sola representa $9 billones. Entonces, la barrera de entrada para certificarte como coach no es muy alta, y es muy difícil entender la calidad de la persona que es coach. Y eso también se presta a situaciones en las cuales la gente, pucha, yo no sé qué coach es bueno, yo no sé dónde voy a encontrar el coach que es. Conozco gente que se hacen llamar coaches y quizás no los respeto o no me parece que son buenos, prefiero no meterme en esa industria. Y hay gran parte de la razón por la cual, o sea, para nosotros desde el principio ha sido muy importante validar que los coaches no solamente sean buen coaches, sino que tengan una experiencia laboral significativa, que hayan sido ejecutivos, que hayan sido emprendedores, que hayan levantado capital, que hayan sido inversionistas, etc.
Un par de hacks sobre cómo hacerlo y qué no hacer. Hay un par de cosas que me han parecido bastante útiles. Una son como reglas generales. Entonces, por lo general, tú quieres evitar la pregunta ¿por qué? Es válida, pero tiende a poner a la gente a la defensiva. Entonces, por ejemplo, si tú me estás diciendo, oye, estoy un poco, no sé, me dediqué a, hoy no pude trabajar. Hoy estaba estresado, no tenía la mente clara y en vez de eso decidí irme a tomar cerveza con mis amigos. Me lo estoy inventando, no estoy sugiriendo que tú hagas eso. Obviamente, si yo te pregunto por qué, hay una parte de ti que se va a sentir juzgada, que se va a sentir, oye, ¿cómo así que por qué? Y vas a entrar a defenderte, ¿no? Porque es que estaba muy cansado, porque es que hace rato no veía a mi amigo. Hay diferentes maneras de hacer preguntas. Decir, oye, interesante, mira, cuéntame más, ¿qué te llevó a estar tan estresado? Entonces ya te enfocas en el qué, en la cosa, no en lo que está detrás de la cosa. Entonces, eso es una regla sencilla. La otra, bastante importante, es a veces la gente entra a las sesiones de coaching y tienen como 20 problemas en la cabeza. Entonces llegan y te dicen, oye, es que no sale este proyecto y mi jefa no me para bolas y estoy aburrida en mi trabajo y Pepita Pérez me dijo esto cuando iba entrando al edificio y me dio tanta rabia con Pepita Pérez. Entonces, bueno, es como que cuando tú eres una persona que tiene como como 20 cosas en la cabeza, hay una cosa muy sencilla que uno puede hacer, es listo. Tienes varias cosas en la cabeza. ¿Cuál es la cosa más importante? Entonces, simplemente como que ese ayudar a decantar a la persona a entender, listo, cuál es la cosa más importante. También el cómo le puedes ayudar a las personas a poner las cosas en perspectiva también es útil. Y finalmente yo te diría lo que más impacto tiene en mi experiencia ha sido cuando tú le dejas ver a las personas contrastes fuertes entre lo que te dicen y lo que hacen, o entre lo que dice que quieren y los comportamientos que están teniendo. Te doy un ejemplo. Hay veces que yo entro a sesiones con clientes y me dicen, mira, no sé qué, es que quiero aplicar un MBA, pero yo nunca he sido bueno en el colegio y no soy disciplinado y es muy costoso y y te empiezan a decir todas las razones por las cuales no quieren entrar a un MBA. Y hay veces que de repente, listo, y sale la conversación y te cuentan cómo, no sé, en la universidad tuvieron una nota alta o en su trabajo han sido muy buenos ejecutando lo que hacen. Entonces, simplemente hay veces en las que tú simplemente les contrastas cosas como, oye, hace 20 minutos me estabas diciendo que tú no eras disciplinado y me acabas de decir que corriste una maratón y calificaste para la maratón de Nueva York. Cuéntame más. Y esos tienden a ser los momentos en los que la gente dice, wow, tienes razón. De pronto no estaba viendo la disciplina como una habilidad en general, sino que solamente la veía como algo aplicado a quién era yo en el colegio. Entonces, las preguntas más fuertes, obviamente hay cosas generales que las puedes leer en un libro, o sea, no son como tan rocket science, no son como tan así novedosas, pero lo que es más impactante es cuando tú le puedes dejar ver a la persona el contraste entre diferentes cosas que te dicen que son contradictorias y les ayudas a ver más allá de las limitaciones que ellos mismos se imponen. Porque todos nos ponemos limitaciones en todo momento de nuestra vida. Desde las interacciones sociales, muchos no tomamos los riesgos que queremos, porque al final del día el diferentes miedos, el miedo al fracaso, el miedo al rechazo son muy fuertes. Otra técnica que es bastante poderosa es el tema de los egos alternos. Y esto viene de un libro que se llama El efecto del ego alterno, el alter ego effect. Y básicamente lo que dicen es que muchos atletas
los atletas élites y personas que tienen un desempeño muy, muy, muy bueno a niveles muy, muy, muy altos, tienden a a utilizar como egos alternos. Entonces, hay un caso de uno de de uno de los jugadores de una de las pocas personas en los Estados Unidos que ha sido All-Star jugador de fútbol americano y también de los mejores jugadores de béisbol. Y lo que esa persona cuenta es, esa persona cuando era pequeña era buena en fútbol americano, pero siempre la embarraba porque le daba rabia, porque le gritaba al técnico, terminaba metiéndose en peleas con los demás. Y lo que esa persona decía una vez como que los coaches le dijeran, oye, pero ¿por qué no puedes ser más calmado? ¿Por qué no puedes ser más tranquilo? Tú serías muy bueno si solamente no fueras tan fosforito, por decirlo coloquialmente. Y esa persona un día llegó a su casa y era pequeño y se vio la película de Jason. No sé si, o sea, Jason, la película de terror que es un asesino, que usa una máscara de hockey. Y el man dijo, ese man es frío. Ese man va asesinando, le van haciendo daño y no se mueve, no tiene una sola reacción emocional. ¿Sabes qué? Me voy a convertir en Jason. Obviamente, sí, sin la parte mala de los homicidios, pero como decir, yo voy a ser frío y voy a ser frío como Jason. Y la persona entraba al campo de fútbol americano y decía, listo, voy a entrar al campo de fútbol americano, ya no soy yo, ya no soy, se llama Bo, ya no soy Bo, ahora soy Jason. Y tengo esa frialdad. Y ese, como jalar ese ego alterno, le ayudó muchísimo en su carrera profesional como atleta. Y todos tenemos esos egos alternos. Uno probablemente tiende a ser una persona con la familia. No sé si te ha pasado que ahorita venimos de vacaciones. Tú pasas tiempo con tus papás, con tus padres, con tus hermanos, y uno tiende a revertir a quien era en el colegio. Uno puede ser el CEO de Microsoft, pero tú llegas a la casa con tus papás y de repente te sientes niñito. De repente te sientes como niñito de adolescente en el colegio. Entonces son los diferentes egos alternos. Tú eres una persona en el trabajo, tú eres una persona en las interacciones con tus amigos, y como poder identificar, poder tener esos egos alternos y poder desarrollar esos egos alternos de manera deliberada y saber cuándo traerlos a colación es una herramienta muy, muy, muy fuerte. Obviamente eso no es una pregunta, eso es más un desarrollo que tú tienes que hacer, pero es algo con lo cual coaching te puede ayudar y termina siendo una herramienta muy poderosa como para sobrellevar diferentes retos o diferentes cosas que tengas en tu vida profesional y personal. ¿Cómo le ha servido a él el coaching? A mí me sirvió mucho el coaching. O sea, te voy a hablar como de dos etapas en mi vida profesional. Una etapa cuando estaba empezando Cocora. Entonces, a mí lo que me pasaba era que yo comencé Cocora en el 2023. Eso fue cuando todo el mercado empezó a irse hacia abajo, donde ya las empresas no podían levantar capital. Para mí fue, al principio yo tenía miedo. Yo tenía muchísimo miedo y o sea, el miedo para mí es algo con lo que tú convives, no es algo con lo que no es algo que tú eliminas de tu vida porque siempre va a estar ahí. Y a mí el coaching me ayudó como a sobrellevar situaciones muy difíciles, y te voy a hablar de aquí algo que va entre lo personal y lo profesional. Yo viví como ya hablamos en la primera parte, yo viví en los Estados Unidos por mucho tiempo. Hubo un momento de mi vida en el que a mí el año pasado me aprobaron la Green Card, la residencia en los Estados Unidos. Yo llevaba casi 10 años esperando a que eso pasara. Y para mí fue un momento con sentimientos encontrados, porque por un lado se dio esta cosa que yo había querido toda mi vida y que yo sé que muchas personas les parecerían muy valiosas. Y por otro lado, ya yo estaba feliz viviendo en Colombia. Estaba feliz con el negocio que había montado. Estaba feliz con la comunidad que tenía en mi país y el impacto que uno puede tener en el país de uno cuando uno construye negocios apalancado del talento local y atender las necesidades de clientes locales. Y yo estaba como,
mega estresado y mi coach me ayudó a entender, y yo recuerdo que entré a una sesión con mi coach y yo le dije, oye, mira, tengo este reto y tengo esto, entonces no quiero dejar Cocora, pero tampoco quiero dejar mi green card y he estado pensando, de pronto puedo vender propiedades y sacar mis ahorros y básicamente seguir con Cocora pagándome un sueldo colombiano y lo que hago es que me voy a los Estados Unidos, tengo un amigo que vive en Miami, le digo que me rente un cuarto y me voy quedando así y mi coach me dijo, en ese momento era Federica Veas, que también aparecía en este podcast, me dijo, Pablo, para, tú estás haciendo algo, tú estás tomando las circunstancias de tu vida, específicamente te salió la Green Card, tienes tu empresa y tus cosas en Colombia que te gustan, y estás tratando de adaptarte a esas situaciones, como contorsionarte y volverte chiquito para caber ahí. Te voy a invitar a que cambies ese enfoque y más bien pienses en cuáles son las cosas importantes para ti, cuáles son las cosas que quieres lograr. Y con base a ese entendimiento de aquí es donde yo quiero llegar, ajustar las circunstancias de tu vida para que te apoyen a llegar a ese momento. Y eso para mí quizás fue una de las cosas más transformadoras, como que de los insights, tablas de preguntas poderosas y momentos poderosos, para mí ese fue un momento mega poderoso, porque yo dije, claro, yo quiero crear este negocio, yo quiero crear algo grande en mi país, y pues obviamente tampoco quiero perder la green card. Entonces, listo, entonces, ¿qué puedo hacer yo para seguir impulsándome a llegar a esa cosa grande que yo quiero construir? Oye, más que decir, me voy a los Estados Unidos a vivir en el cuarto de un amigo, a ver cómo sobrevivo manteniendo un negocio en Colombia, es, listo, ¿cómo puedo diversificar las fuentes de ingresos de Colombia, de Cocora para que no dependan de un solo país? Y hoy en día ya tenemos varios clientes en los Estados Unidos y en otros países de Latinoamérica. Dos fue decir, oye, vamos a hablar con varios abogados expertos en inmigración para ver qué tanta flexibilidad tengo yo con el tema de la Green Card y qué puedo hacer para poder retener esa residencia sin dejar atrás mi negocio en Colombia y sin tener que mudarme y pasar 12 meses o X cantidad de tiempo en ciudades donde el costo de vida es muchísimo más alto. Y efectivamente encontré diferentes maneras de solventar eso y hoy en día estoy en una situación en la cual puedo tener ambas cosas. Y como los diferentes factores de mi vida están alineados a ayudarme a crecer este negocio que tengo. Y otro momento de valor del coaching atado a sus fortalezas y a su ego. Y yo lo había hecho internamente, pero con Federica lo pude profundizar mucho más. Fue entender definir muy bien cuáles eran mis valores y cuáles eran mis mayores fortalezas. Y cómo se veían esas diferentes fortalezas en mi vida. Entonces, para mí a lo largo de mi vida, pues tengo diferentes valores, no voy a entrar en eso, hay uno que es comunidad, un valor mío es la intensidad. Yo no puedo hacer las cosas a medias, si yo hago algo, me meto de cabeza. Y obviamente atado a esos valores tú tienes ciertas fortalezas. Para mí es un tema de tenacidad y disciplina. Entonces, el coger esos valores y atarlas a ciertas fortalezas es muy poderoso. Es muy poderoso porque al final del día también te ayuda en mi caso no fue crear, pero reencontrarme con ese ego alterno que yo había dejado atrás. Yo cuando estaba en la universidad, yo jugaba rugby y los del equipo de rugby se burlaban de mí. Yo estudié economía matemática y cuando yo estaba haciendo la tesis, yo estaba trabajando en la tesis desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana todos los días y pues obviamente eso te pasa factura. Y lo que yo hacía cuando 12, 11 de la noche o 1 de la mañana en la biblioteca, que ya yo me estaba quedando dormido, pero tenía que seguir trabajando, yo empezaba a ver videos de Rocky Balboa porque a mí me encantaba la película de Rocky, me encantaba el personaje de Rocky, todavía me encanta el personaje de Rocky. Y me ponía esas flexiones de pecho en la biblioteca. Obviamente estoy seguro que algunas personas habrán pensado que yo estaba loco.
Pero yo me ponía a hacer eso y los de equipo de rugby me veían y se burlaban, se morían de la risa. Mira este colombiano loco ahí haciendo flexiones de pecho a las 2 de la mañana en la biblioteca mientras escucha Rocky. Pero al final del día ese era como mi ego alterno. Y ese ego alterno de Rocky Balboa conectaba con esa fortaleza de tenacidad y conectaba con ese valor de intensidad. Entonces, a lo largo de ese proceso, y pues obviamente ya después, como más investigación que he hecho a título personal, como estoy desarrollando como coach del tema de egos alternos, a mí me permite hoy en día reconectar con esa identidad de Rocky Balboa, que los días que las cosas están difíciles, los días que todo te sale mal, los días que te cancela el cliente y no vas a llegar a las metas, los días en los que estás cansadísimo y sientes que el trabajo solamente se multiplica, listo, yo voy a ese ego alterno y tengo la fortaleza y la fuerza para decir, listo, aquí hay un reto grande, como Rocky Balboa cuando estaba peleando con el ruso, listo, nos vamos con toda y hay que subir el nivel para estar a la altura del reto, pero el reto lo vamos a resolver. Entonces eso fue como la segunda parte que yo te diría que es un tema de, pues las dos experiencias puntual. Una fue el dejar de adaptarte a las circunstancias de tu vida y más bien definir dónde quieres que esté tu vida y adaptar tus circunstancias para que te lleven hacia allá. Y la segunda fue un proceso de conectar con tus valores, tus fortalezas y pues ya eventualmente como ese alterno que te ayuda a sacar a la luz esa fortaleza. Pablo, un emprendedor apasionado en el desarrollo de las personas, nos deja varios hacks. Antes de contárselos les cuento. Pablo es profesor en la Academia de Hackers del Talento LATAM, que busca formar a los futuros CHROs de América Latina. Métanse a hackersdeltalento.com, apliquen. Es un lugar único para liderar desde lo humano. Y bueno, aquí van mis hacks. La mejor manera de aprender es enseñar y hacer más. 2. Todos necesitamos un coach si queremos ser mejores. Y 3. Entiende qué es lo que te mueve para enfocar tu carrera en eso. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.